Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y vamos a tener una lectura que el mes pasado ya leí, y que habla acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4. Bueno, vamos a leer los versículos anteriores que tienen que ver con el bautismo del Señor Jesucristo, a partir del versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a continuación viene el relato de la tentación, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El mes pasado ya hablé acerca de la tentación del Señor Jesucristo, y esta mañana quisiera hablar acerca de Jesús, ejemplo y modelo para nuestras tentaciones. Hay unas palabras de Agustín de Hipona y son las siguientes: Cristo se dejó tentar por Satanás no solo para ser nuestro mediador en medio de la tentación, sino también para dejarnos un ejemplo. Así que en la tentación del Señor Jesucristo podemos ver un ejemplo y modelo para nosotros, del cual podemos aprender lo siguiente. En primer lugar, en el desierto Cristo manifestó en todo momento su fidelidad al Padre. En segundo lugar, en el desierto el Señor Jesucristo manifestó su impecabilidad. Recordad una cosa: Cristo pasó por la prueba no para ver si la pasaba. Cristo pasó por la prueba, pasó por la tentación para demostrar que Él era impecable y que por lo tanto era la persona idónea para llevar a cabo una misión que nadie más podía llevarla, y era la de ser ese Mesías enviado por Dios para tener como objetivo morir en la cruz. Como digo, no hubo debilidad ni a través de los 40 días de ayuno, ni a través del resto de las tentaciones. Pero es que en el desierto Cristo también manifestó su triunfo. Jesucristo triunfó. Jesucristo pasó por la prueba, por la tentación, triunfante. Cristo, insisto, debe ser nuestro modelo, nuestro ejemplo,
en quien debemos poner nuestros ojos para cuando pasemos por pruebas. Sabiendo esto, conociendo esto, es decir, cómo él fue tentado y cómo él pudo rechazar la tentación, esto nos va a ayudar a nosotros para estar preparados a enfrentarnos a esa tentación y no solamente enfrentarnos, sino también resistirla. Ahora, la pregunta, ¿prueba y tentación es lo mismo? La tentación es una prueba. Tiene que ver, la diferencia está en el final, de cómo pasamos la prueba. Dice MacArthur, el sentido básico de tentación es sencillamente el de probar. El sentido básico de tentación es sencillamente el de probar, y no tiene una connotación negativa, ya sea que se convierta en una prueba de rectitud y justicia o en un incentivo para el mal, depende de nuestra respuesta. Si lo resistimos en el poder de Dios, es una prueba que demuestra nuestra fidelidad. Si no la resistimos, se convierte en una incitación al pecado. La Biblia usa el término en ambos sentidos. ¿Dónde vemos esto? En Santiago, capítulo 1, versículo 10. Bienaventurado el varón que soporta ¿el qué? La tentación. Porque cuando haya resistido ¿el qué? La prueba, ¿notáis? Sinónimos. Tentación y prueba. Recibirá la corona de vida. Así que la tentación es una prueba, por supuesto que es una prueba. ¿Quiénes son los que participan en la prueba o en la tentación? Siempre participan Dios y Satanás. ¿Quién fue el que preparó la prueba por la que tuvo que pasar el Señor Jesucristo? El Padre. ¿Quién es el que inicia la prueba, como vimos? El Espíritu Santo. Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo fuese tentado por el diablo. Jesucristo es el agente agresor, es el agresor. En ninguna manera es el agredido. El Padre prepara la prueba. El Espíritu Santo acompaña a Jesucristo al desierto para que el Señor fuese tentado, probado por Satanás. ¿Qué quería Dios? Que la prueba demostrara la fidelidad de su Hijo, la justicia, la fidelidad de su Hijo. ¿Cuál era la intención de Satanás? Que Jesucristo no mostrara, no manifestara la fidelidad al Padre. Algo tiene que quedarnos claro, y es lo siguiente. La tentación únicamente viene de Satanás. ¿Cuál es el propósito? Inducirnos, conducirnos a que caigamos, a que pequemos. Por lo tanto, Dios no es el autor de las tentaciones. Esto lo afirma el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 13, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, pero Dios permite la tentación. ¿Con qué propósito? Con un propósito santo. El propósito de Satanás es hacernos caer, hacernos pecar, desobedecer a nuestro Padre
Sin embargo, el propósito de Dios siempre en las pruebas tienen un propósito santo. Si yo os digo, decidme un personaje bíblico que pasó por una gran prueba. La ha dicho Carmen, ¿no? Pero a que todos teníamos en mente a Job. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Job en nuestra mente? Cuando hablamos de pruebas. Perquè són clares, sí. És l'exemple més clar que hi ha. Es el ejemplo más claro que hay. Pero ¿sabemos realmente por la prueba que pasó Job? Sí, ¿no? ¿Por qué permitió Dios que Job pasara por aquella prueba? ¿O para qué? Para demostrar que su siervo era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese fue el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Satanás? Todo lo opuesto. Demostrar que Job era fiel a Dios a causa de ¿qué? De las bendiciones y de la prosperidad que Dios le había dado. Ahora notad, el temor de Dios era la fuerza determinante de la conducta de Job. Es decir, para Job Dios contaba de veras. De veras. Job no era una persona que únicamente se acordara de Dios en casos de necesidad. Dios formaba parte de la vida de Job. La vida de Job no tenía sentido sin Dios. Y eso que en la prueba de Job, mirad, que hubo quien intentó por todos los medios, no solamente Satanás. Vemos la declaración de su esposa, maldice a Dios y muérete. Sus amigos, yo no quiero amigos como esos. Sin embargo, Job se mantuvo íntegro hasta el final de la prueba y salió más fortalecido. Y ese es el propósito de Dios en nuestras pruebas, hermanos, que salgamos más fortalecidos, que realmente el carácter de Cristo se vea más, se manifieste de una manera más clara, más evidente en nuestras vidas. El problema es que a veces las pruebas nos hacen que nos centremos en nosotros mismos, que nos olvidemos de Dios. Si tenemos claro que el propósito de Dios en nuestras pruebas es salir realmente fortalecidos en nuestra fe, las pruebas van a ser más llevaderas. Nosotros vamos a pasar por pruebas. Y es importante que comprendamos esta verdad, hermanos. Nosotros no somos inmunes a las pruebas. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pasó por pruebas, fue tentado. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser tentados, vamos a pasar por pruebas. Pero cuidado, en medio de la prueba está el Señor. La prueba del Señor Jesucristo no la pasó solo. Las pruebas por las que nosotros vamos a pasar, hemos pasado o estamos pasando, está el Señor en medio de esa prueba. Uno de los propósitos de Dios detrás de esas pruebas es el producir en nosotros una fe inquebrantable.
La Escritura dice, nos has probado como se prueba la plata. Estuve mirando cómo se prueba la plata y hoy día la plata se puede probar de muchas maneras. Antiguamente se probaba por un horno bien construido y por fuego. Pedro dice, tu fe será probada con fuego. Y el Salmo 11.5 dice, el Señor prueba a los justos. Y cuando el Señor prueba, como dice Pedro, que tu fe será probada con fuego, hermanos, hay pruebas que son muy fuertes. Muy fuertes. A veces pensamos que un dolor de hombro, de pierna, no quiero meterme con mi hermana Carmen, una operación de la vista es una prueba. Esa no es la prueba que menciona Pedro. La prueba a veces conlleva mucho dolor, muchísimo dolor, hasta el punto que quizá no llegamos a entender por qué tenemos que pasar por esa prueba. Lo importante, insisto, es saber que Dios está con nosotros en medio de la prueba. Abraham pasó una gran prueba de fe. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Eso es una prueba. Eso es una prueba. Entonces, cuando Abraham e Isaac se dirigían al lugar que Dios les había mencionado, al monte Moriah, dice el texto que Isaac habló a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que necesitaban un animal para el sacrificio. ¿Dónde está? Imaginaos que continúa diciendo el texto que Abraham ató a su hijo. ¿Os imagináis a Isaac? Viendo cómo su padre había preparado el altar, lo estaba atando, colocándolo sobre la leña. ¿Os imagináis el dolor de un padre por lo que Dios le había pedido? La fe de Abraham estaba puesta a prueba. Yo no sé si estaba ahí el demonio tentándolo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, es tu hijo, tu único hijo. No lo hagas. O fue como dicen algunos hermanos, que no se trata de una tentación, sino un examen de la fe de Abraham de parte de Dios. Pero lo cierto es que Dios le pidió, sacrifícalo, ofrécemelo. Abraham no se resistió, pero ahí estaba el Señor. Detente, has pasado la prueba. Tu fe ha sido fortalecida. Dice Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened, ¿por qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
nos detenemos en el versículo y nos dice el Señor: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo en medio de la aflicción. Dice un hermano: el gozo no es la respuesta natural de los hombres el gozo no es la respuesta natural de los hombres ante las pruebas. El Señor nos dice que no solo mostremos algo de gozo, sino ver las pruebas con excepcional gozo. Esta clase de gozo solo puede darla el Señor a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan las pruebas mientras confían en Él. Él siempre las usará para nuestro beneficio y para su gloria. Hermanos, cuando Dios permite una prueba, no dudemos que Dios tiene un propósito santo para nuestras vidas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Ahora bien, no confundamos pasar por una prueba con este propósito, con el propósito de ser más fortalecidos, con el propósito de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, que pagar las consecuencias de una vida en rebeldía con Dios. A veces pensamos que estamos pasando por pruebas. No. A veces estamos pagando las consecuencias del pecado. Estamos siendo disciplinados. Eso no es prueba. Esa es la consecuencia del pecado. Ahí es un buen momento, entonces, para examinar nuestras vidas. ¿Por qué me encuentro en esta situación? Y delante de Dios nos examinamos. Pero estas pruebas de las que yo estoy hablando esta mañana son pruebas permitidas por Dios con un propósito. Pero que en medio de la prueba está Dios. Las pruebas van a desarrollar un carácter piadoso en el creyente. El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en el Hijo de Dios, en el creyente. Las 9 características del fruto del Espíritu Santo se van a hacer manifiestas. Así que el propósito de Dios en las pruebas es que seamos transformados más y más y más a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No rechacemos las pruebas. Aceptémoslas. Porque Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Una vez oí a una hermana decir: oh Señor, no permitas que pase por ninguna prueba, hablando de la persecución y tal. No, por favor, no quiero pasar por pruebas. La voluntad de Dios es que pasemos por pruebas, porque Dios tiene un propósito santo para nuestras vidas. Sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y si tengo que pasar por pruebas, porque es lo que nos dice su palabra, ayúdame a que la pase. Ayúdame a pasarla. Pero no permitas que en ningún momento peque. Fortaléceme. Andrew Murray dijo: el hombre fue creado por Dios para que el Señor pudiera vivir, habitar, trabajar y mostrar su gloria en Él y por medio de Él. Extraordinario. Para eso hemos sido creados.
para que el Señor pueda vivir, habitar, trabajar y mostrar su gloria en nosotros y por medio de nosotros. Las tentaciones, hermanos, van a revelar mi carácter, es decir, lo que yo soy. Y el carácter de Cristo fue revelado, ¿y qué vemos? Triunfo. El carácter de Adán fue revelado, ¿y qué vemos? Derrota. Sucumbió. La tentación de Adán en el jardín del Edén, ¿qué fue lo que reveló? Sus debilidades. Pero ojo, estando en las mejores condiciones. Estando en las mejores condiciones, Adán reveló sus debilidades. La tentación de Jesús en el desierto reveló su fortaleza y nada de debilidades, estando en las peores condiciones. ¿En qué condiciones estamos nosotros? ¿Tenemos derecho a quejarnos? ¿En qué condiciones nos encontramos? Cristo en las peores condiciones, solo 40 días sin comer. Y 40 noches, evidentemente, hablamos de días de 24 horas. Solo en el desierto. Sus únicos compañeros eran las fieras del desierto, con un hambre atroz. Vemos que triunfa. Adán lo tenía todo. Absolutamente todo. Lo único que tenían que hacer es lo que Dios les mandó. Del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquéis ni comáis, porque el día que lo toquéis o comáis, moriréis. Y ahí cayó. Y lo tenía todo. Hermanos, ¿qué es lo que nos tienta a nosotros? ¿A nosotros qué es lo que nos tienta? ¿Lo que nos gusta, lo que nos apetece o lo que no nos gusta, lo que no nos apetece? A nosotros somos tentados por aquello que nos apetece, que nos gusta, ¿no? Yo no sé si hemos caído alguna vez al ser tentados. Yo sí que he caído. Yo he pecado. No en lo que no me gusta, en lo que me gusta. Si hemos caído, la pregunta sería, ¿por qué no levantamos barreras cuando deberíamos haberlo hecho? ¿O por qué no hemos tomado medidas en las tentaciones? Vamos a ver un momentito Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, 14. Porque a veces, cuando caemos en las tentaciones, se suele a veces tener costumbre de justificarnos o bien en que somos débiles, o bien en Satanás. Y dice la palabra de Dios, versículo 13 primero, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y atención ahora cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Ese es el problema. Entonces, nosotros, ya lo dije el mes pasado, nosotros pecamos porque queremos pecar. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Pecamos porque queremos pecar, porque medios tenemos para no pecar. Si Dios nos acompaña en medio de la prueba, ¿qué mejor acompañante necesitamos? Si el Espíritu Santo mora en nosotros,
Hermanos, pecamos porque queremos pecar. Y si alguien dice, no, yo peco porque soy pecador. Sí, claro, que pecamos porque somos pecadores. Pero aquí de lo que se trata es que si queremos, no pecamos. Porque Dios nos ha dado los medios para no pecar. ¿El problema cuál es? Santiago. Sino que cada uno, cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás me pone el regalo. Y yo tengo dos opciones. O le digo, escrito está, vete, o tomo el regalo y ahí caigo. Ahora, ¿por dónde entra entonces la tentación? La tentación suele entrar por los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. El Señor Jesucristo, la primera cosa que oye, entra por su oído cuando le dice Satanás, si eres hijo de Dios. Eva lo primero que oyó fue, con que Dios os ha dicho. Eso entra por el sentido del oído y pasa a la mente. Satanás le dijo al Señor, convierte estas piedras en pan. El Señor Jesucristo estaba necesitado, estaba hambriento, y esto tiene que ver con el sentido del gusto. Cuando Eva vio, sentido de la vista, que la fruta era agradable para comer, sentido del gusto. Es decir, que la tentación se aprovecha de lo que a ti te atrae. Periodos de rebaja. Los 8 días de oro, el día sin IVA, ven a esta empresa, yo no soy tonto. Vale. Ropero. Gracias, Señor, porque tengo todo lo que necesito. Zapatero. Gracias, Señor, porque estoy bien de calzado. Pero mira, me voy a dar una vueltecita por las rebajas. Voy a dar una vueltecita, a ver qué hay por ahí, solamente para mirar. Me había llevado la tarjeta también, por si un caso. Ya comienzas a ser tentado. No estás diciendo que estás bien de ropa, que estás bien de calzado, que estás bien de todo, que das gracias a Dios por todo lo que tienes. No te des una vuelta. Porque te vas a dar una vuelta aquí, otra vuelta allá y otra vuelta en el otro sitio y al final vas a caer. Concluyo diciendo lo siguiente. En esta congregación, una congregación relativamente pequeña, hay hermanos que están sufriendo, que están siendo puestos a prueba por el Señor. Yo, hermanos, quiero deciros, no desesperéis, no tiréis la toalla, no abandonéis. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Seguro. Porque su palabra lo dice. Hay padres sufriendo por los hijos. Hay familias, quizás que están pasando por una circunstancia, que están a punto de embargarle los pisos. Hermanos sin trabajo, hermanos con enfermedades muy graves. Gravísimas. Pero os digo, el Señor está ahí, en medio de vuestras aflicciones, de vuestras tribulaciones, de la prueba. Pero no permitáis que la prueba se convierta en tentación. Dios tiene un propósito, porque le amamos. Señor,
A veces no sé qué decir, pero ayúdanos a que nuestros ojos estén puestos en la bendita persona del Señor Jesucristo. Él pasó por unas pruebas, Él conoce por las pruebas que pasamos nosotros. Pero Padre Santo, ahí lo tenemos, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea ejemplo y modelo para poder pasar las pruebas con éxito, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias te damos y te pido por favor que bendigas, fortalezcas, cuides a aquellos hermanos que están pasando por pruebas y que están pasando por esa prueba hace años, Señor. Que tú los fortalezcas y demuestres tu voluntad, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.